desde el momento en que, junto con un grupo de rebeldes barbudos, entró a La Habana en 1959 y hasta su muerte en 2016, la figura más icónica de América Latina siguió siendo Fidel Castro. Con su característico uniforme militar, un fino cigarro cohiba y discursos de muchas horas dirigidos contra el tío Sam para resistir la influencia de Estados Unidos como superpotencia, Fidel Castro cautivó la imaginación de futuros revolucionarios y de millones de personas en todo el mundo. No le bastaba con solo gobernar Cuba, trabajó incansablemente para difundir sus ideas. Durante décadas, su red global de aliados y simpatizantes fue creciendo, incluyendo a líderes como Salvador Allende en Chile, Hugo Chávez en Venezuela, Robert Mugabe en Zimbabue y Yasir Arafat, líder de la Organización para la Liberación de Palestina. El comandante, como lo apodaron sus seguidores y la prensa, es un símbolo de la revolución de izquierda del siglo XX. Seguramente se revolcaría en su tumba al enterarse de que hoy en día los líderes latinoamericanos más reconocidos en el mundo no son los revolucionarios de izquierda, sino los de derecha del campo ideológico opuesto. Javier Milei, autoproclamado anarcocapitalista, es el presidente de Argentina que agita una motosierra como símbolo de su determinación para recortar drásticamente el aparato estatal. Y Nayib Bukele, el líder barbudo de la generación millennial de El Salvador, en lugar del omnipresente lema revolucionario cubano, adelante, hacia la victoria, ahora está el eslogan libertario de Milei, ¡viva la libertad, carajo! Aparece en camisetas de campus universitarios en Estados Unidos y es citado por políticos incluso en Israel. Al igual que Castro en su momento, ambos líderes logran mucho más éxito que sus países en la arena mundial. Milei fue el primer jefe de Estado en reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de su victoria en las elecciones de 1924, recibiendo una lujosa recepción en la residencia Mar-a-Lago. Trump llamó a Milei mi presidente favorito y en octubre otorgó a Argentina un paquete de ayuda financiera de $20.000 millones, el mayor crédito concedido por Estados Unidos a cualquier país en 30 años. El éxito de Milei en desmantelar la burocracia estatal y el exceso de regulación ayudó a reducir la inflación en Argentina de más de 200 al momento de asumir el cargo en 1923 a aproximadamente 30 a finales de 1925. Esto se reconoce como un ejemplo a seguir. La líder de la oposición conservadora británica, Kemi Badenoch, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, así como muchos otros representantes de las fuerzas de derecha europeas. Esto también lo convirtió en una especie de gurú para los titanes libertarios del Valle del Silicio. En particular para Elon Musk, quien en el escenario de la conferencia de conservadores estadounidenses agitaba de manera demostrativa la motosierra de Milei. Mientras tanto, la mano dura de Bukele contra las pandillas en El Salvador lo ha convertido en una figura sumamente popular en América Latina y más allá, incluso a pesar de que él rechaza sin tapujos las advertencias sobre el debido proceso legal y los derechos humanos. En una encuesta de 2024, el 81% de los chilenos evaluó positivamente a Bukele, más que a cualquier otro líder mundial, y más del doble que a su propio representante. Bukele tiene más de 11.6 millones de seguidores en TikTok, más que cualquier otro jefe de Estado, excepto Trump, quien actualmente tiene 16 millones de seguidores. El verdadero fervor revolucionario en la América Latina moderna, donde los líderes están decididos a transformar no solo sus países, sino toda la región, se hace evidente sobre todo del lado de la derecha. Después de las victorias de las fuerzas conservadoras, el campo tradicional del orden, el mercado y el interés nacional, que se oponía a los experimentos de la izquierda y al paternalismo estatal, se está afirmando. En varias elecciones recientes y considerando sus altas probabilidades en otras campañas del próximo año, la región parece estar lista para un cambio de esos que solo ocurren una vez por generación. Uno que cambiará fundamentalmente los enfoques de los gobiernos para combatir el crimen organizado, la política económica y las relaciones estratégicas con Estados Unidos y China. En 2025, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue reelegido. El partido de Javier Milei obtuvo una victoria sorprendentemente contundente en las elecciones parlamentarias intermedias clave en Argentina, dando aún más impulso a su agenda. En Bolivia, con la elección de Rodrigo Paz Pereira, un reformista centrista, terminó casi 20 años de gobierno socialista.
Los candidatos conservadores a la presidencia lideran las encuestas en Costa Rica y Perú y están al alcance de la victoria en Brasil y Colombia en las elecciones que se celebrarán a finales de 2026. América Latina está compuesta por aproximadamente 20 países con historias y dinámicas políticas distintas, y las fuerzas de derecha no necesariamente triunfarán en cada caso individual, pero en la historia ya ha habido momentos en que la región se movió de manera más o menos sincronizada. Las dictaduras reaccionarias que surgieron en los años 60 y 70 después de la Revolución Cubana, una gran ola de retorno a la democracia, la democratización de los años 80 y las reformas promercado del Consenso de Washington en los años 90, y la llamada Ola Rosa, que a finales de los 90 y principios de los 2000 llevó al poder a Chávez y a otros líderes de izquierda. Hoy se está formando otra reagrupación regional similar, que pone en duda algunas de las ideas más fundamentales que el mundo exterior tiene sobre América Latina. Como resultado, la región podría adoptar en los próximos años una política más agresiva contra el narcotráfico y otros tipos de delincuencia. Será más favorable a las inversiones internas y externas, prestará menos atención al cambio climático y a la deforestación. Y en general, alineará sus prioridades con la administración de Trump en temas de seguridad, migración y la limitación de la presencia de China en el hemisferio occidental. Dada la historia de la intervención estadounidense en América Latina, se podría esperar que la llegada de un presidente estadounidense de derecha nacionalista y duro provocara un aumento de la resistencia de izquierda en la región. En cambio, por ahora los que más se benefician del regreso de Trump no son los líderes latinoamericanos que lo condenan y lo desafían, sino aquellos que lo admiran, lo halagan e incluso intentan imitarlo. En nuestro video anterior ¿Por qué América Latina es tan pobre?, analizamos las razones del declive económico de la región. Este video trata sobre cómo se está formando una nueva revolución de derecha en América Latina. Salen al escenario líderes que rompen las viejas reglas, apuestan por una economía de libre mercado, el orden y una seguridad estricta. Explicamos por qué, en lugar de una resistencia de izquierda, ahora está ganando el giro hacia la derecha, qué significa el nuevo conservadurismo y cómo la influencia estadounidense está reestructurando la región. Amigos, tenemos la ambiciosa meta de alcanzar 200,000 suscriptores en el canal para finales del año 2026. Pueden vernos durante mucho tiempo y ni siquiera darse cuenta de que no se han suscrito. Suscríbanse a nuestro canal y cuéntenles a sus familiares y amigos sobre él. Además, denle like y dejen un comentario debajo de este video. Agradecemos a todos los donadores, mecenas y patrocinadores en YouTube. Cada una de sus grivnas acerca a Ucrania a la prosperidad económica y el bienestar, porque no solo hacemos videos, sino que educamos a los votantes que elegirán a verdaderos reformadores. Ayúdenos con esto. El enlace para apoyarnos está en la descripción. Es poco probable que el giro a la derecha pueda explicarse como otro ciclo político menor o un simple retroceso pendular a corto plazo. El análisis de los datos sociológicos y las tendencias profundas indica algo más. Las ideas conservadoras y las prioridades políticas correspondientes realmente están ganando atención en América Latina. Un estudio anual del Latinobarómetro, el Centro Regional Chileno, que encuestó a más de 19,000 personas en 18 países, registró un hecho revelador. En 2024, el nivel de autoidentificación de los ciudadanos como partidarios de ideas de derecha alcanzó su punto más alto en más de 2 décadas. La misma encuesta también mostró la distribución de las simpatías políticas. El político más popular de la región fue el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien obtuvo una calificación promedio de 7.7 de 10 posibles. En cambio, el nivel de apoyo más bajo, con una gran diferencia, se registró para Nicolás Maduro, el gobernante socialista de Venezuela, cuyo índice de aprobación fue de solo 1.3 puntos. La mayoría de las razones del crecimiento de las fuerzas de derecha nacen de la realidad latinoamericana, que en los últimos años se ha vuelto más dura. En primer lugar está la delincuencia. Para la región es una vieja herida, pero últimamente se ha vuelto a abrir. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la producción mundial de cocaína en 2023 alcanzó un récord de 3.708 toneladas, lo que supera significativamente las cifras de hace 10 años.
La mayor parte corresponde a Colombia, donde la producción aumentó un 53% en solo un año. Estos volúmenes convierten a los cárteles de la droga en gigantes financieros con ejércitos privados y el narcotráfico alimenta una ola de violencia. América Latina representa alrededor del 8% de la población mundial, pero concentra un tercio de los homicidios del mundo. En los países que se preparan para elecciones, especialmente en Brasil y Perú, la seguridad encabeza constantemente la lista de preocupaciones de los votantes. Y este tema tradicionalmente favorece a la derecha, que promete orden, mano dura y soluciones rápidas. La transformación religiosa también juega su papel. La expansión del protestantismo evangélico en una región donde el catolicismo dominó durante siglos ha cambiado el panorama político, especialmente en Brasil. Los temas del aborto, la ideología de género y los valores culturales han pasado de los márgenes al centro del escenario. Sumemos a esto el colapso de Venezuela y Cuba. Su prolongado colapso económico y social ha minado seriamente la confianza en los modelos socialistas en la mente de toda una generación de votantes. Incluso los políticos de izquierda moderada se ven afectados, ya que a menudo son percibidos como parte del mismo espectro ideológico. El éxodo masivo de personas de Venezuela, Cuba, así como de países en crisis como Haití y Nicaragua, ha provocado una migración sin precedentes dentro de la propia región. En Chile, Colombia y Perú, esto ha provocado una ola de descontento que los candidatos de derecha a menudo convierten hábilmente en dividendos políticos. Y, finalmente, el factor de la imagen. El reconocimiento global de Milei y Bukele se ha convertido en un catalizador aparte, incluso si la mayoría de los votantes no busca convertirlo. Al copiar sus modelos radicales, los videos virales donde al presidente de El Salvador lo reciben como una estrella de rock en la Casa Blanca, o presentaciones en eventos prestigiosos como la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, crean la sensación de que la derecha no solo está ganando posiciones en casa, sino que también sale con confianza al escenario internacional. En la política a veces basta con esa sensación de avance para que el péndulo cambie definitivamente de trayectoria. Durante décadas, los políticos de derecha en América Latina caminaron a la sombra de la Guerra Fría. Sus oponentes siempre recordaban las dictaduras de las décadas de 1960 a 1980, cuando regímenes como el de Augusto Pinochet en Chile, Hugo Banzer en Bolivia o Efraín Ríos Montt en Guatemala estuvieron acompañados de represiones masivas y asesinatos bajo el lema de la lucha contra el comunismo. Después de la ola de democratización en los años 80, la derecha intentó distanciarse de ese legado. Los temas de mano dura y orden a menudo se evitaban para no sonar como ecos del pasado. Pero hoy el panorama ha cambiado. Si miramos los datos de Economist Intelligence Unit en el Índice de Democracia de 2024, entre los regímenes claramente autoritarios de la región, figuran principalmente los gobiernos de izquierda de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Al mismo tiempo, países como El Salvador, Guatemala y México se clasifican como regímenes híbridos. Esto ha diluido la vieja fórmula. Derecha equivale a dictaduras. También influyó la aparición de presidentes de centro-derecha que actuaron dentro de los límites de las instituciones democráticas. En particular, Mauricio Macri en Argentina y Sebastián Piñera en Chile. Sus mandatos no destruyeron la democracia, sino que demostraron que la política conservadora puede coexistir con las limitaciones institucionales. Paralelamente, también está cambiando la actitud social hacia la propia democracia. En varios países de Occidente se observa una disminución del apoyo incondicional al modelo democrático. Las investigaciones muestran que parte de los ciudadanos está dispuesta a aceptar alternativas autoritarias, especialmente en condiciones de inestabilidad económica o aumento de la delincuencia. Según una encuesta del Centro de Investigación Pew Research, en promedio, en 24 países, el 31% apoya los sistemas autoritarios. Esta tendencia no es única de América Latina, pero es ahí donde adquiere peso político. Otra transformación se refiere a la política social. La derecha ya no parece ser el partido indiferente a los pobres. La pandemia de COVID-19 fue un punto de inflexión. En Chile, el gobierno de Piñera implementó paquetes de apoyo masivos que, en cuanto a volumen, fueron de los más grandes de la región. En Brasil, Jair Bolsonaro amplió significativamente el programa de pagos en efectivo Bolsa Familia, a pesar de que antes lo había criticado. El experimento más radical actualmente se está llevando a cabo en Argentina bajo el liderazgo de Javier Milei. Él está reduciendo agresivamente el sector público, despidiendo a 15.000 empleados y recortando los gastos.
Su gobierno logró el primer superávit presupuestario en muchos años y un nuevo acuerdo con el FMI. Al mismo tiempo, las reformas económicas van acompañadas de protestas, disputas sobre el nivel de pobreza y preocupaciones sobre la concentración del poder. En los debates públicos, los ciudadanos reconocen que la inflación ha bajado, pero los precios siguen siendo altos, el golpe social sigue siendo doloroso. Y aunque las fuerzas de izquierda en América Latina todavía se asocian con políticas sociales más generosas, esta ventaja ya no es tan significativa como antes. La derecha, al haberse quitado parcialmente la etiqueta de elitista y antidemocrática, traslada cada vez con más confianza el enfoque hacia sus puntos fuertes. Y uno de esos puntos es el principal, es la seguridad. En la última década, los cárteles de la droga han pasado de ser actores en la sombra a convertirse en estados paralelos. Según el video, el Informe Mundial sobre las Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2023, la producción global de cocaína alcanzó un récord de 3.708 toneladas en comparación con las 902 toneladas de 2013. La cantidad de consumidores aumentó a 316 millones, lo que representa aproximadamente el 6% de la población mundial. Este es un máximo histórico y otra confirmación de que el mercado de drogas no se está reduciendo, sino que está creciendo. La idea de que la cocaína solo fluye hacia el norte, hacia los ricos fiesteros en Berlín, Londres y Nueva York, hoy es menos cierta que nunca. Las drogas se mueven cada vez más hacia el este, el oeste y el sur. Aunque América del Norte sigue siendo el principal mercado, representando alrededor del 27% del consumo mundial de cocaína, Europa ocupa el segundo lugar con un 24%. América Latina y el Caribe representan el 20% del consumo mundial. Según estimaciones de la ONU, Asia representa aproximadamente el 14% y África cerca del 13%. También son el hogar de mercados de consumo de esta droga que están creciendo rápidamente. El cambio en la geografía del tráfico, a su vez, ha llevado a cambios importantes en las rutas de contrabando, especialmente aquellas que conducen a la costa del Océano Pacífico, convirtiendo a países latinoamericanos que antes eran relativamente pacíficos como Chile, Costa Rica y Ecuador en campos de batalla, ya que los cárteles del Caribe luchan por el control de los puertos marítimos y otros puntos clave de tránsito. Los cárteles de la droga, al obtener ingresos sin precedentes, están diversificando sus actividades. Además del contrabando de drogas, esto incluye la extorsión, el secuestro, la minería ilegal, el contrabando de madera en la Amazonía y el tráfico de migrantes que se dirigen a Estados Unidos. Las consecuencias resultaron ser impactantes incluso para una región que durante décadas ha convivido con el narcotráfico y los grupos armados. En enero de 2024, imágenes dieron la vuelta al mundo mostrando cómo hombres armados con rifles irrumpieron en el estudio de un canal de televisión en Ecuador y tomaron a los periodistas como rehenes justo durante la transmisión en vivo. El país prácticamente se encontró en un estado de guerra interna contra los cárteles de la droga. La ciudad ecuatoriana de Durán, cerca del principal puerto marítimo de Guayaquil, hoy en día es considerada una de las más peligrosas del mundo. La tasa de homicidios ahí alcanza aproximadamente 148 a 150 por cada 100.000 habitantes al año. Para comparar, esto es casi el nivel de la ciudad colombiana de Medellín a principios de los años 90, en la época de Pablo Escobar. En Colombia, la violencia política ha revivido los temores sobre el regreso de un pasado sangriento. En Chile, la situación también ha cambiado. Según las encuestas del año 2023, más del 85% de los ciudadanos admiten que evitan salir de casa por la noche, y solo alrededor del 8% se sienten completamente seguros. Costa Rica, que durante décadas se enorgullecía de la ausencia de ciudadanos armados, la falta de un ejército permanente y la imagen de un paraíso turístico, ha experimentado un aumento en la cantidad de homicidios de más del 50% desde el año 2020. El país se ha convertido en uno de los principales puntos de tránsito de cocaína hacia Norteamérica y Europa. No es de sorprender que, en estas condiciones, los políticos de mano dura estén ganando popularidad. Cuando el nivel de miedo aumenta, el votante empieza a buscar soluciones rápidas. Desde que Nayib Bukele llegó al poder en 2019, la tasa de homicidios en El Salvador ha caído a mínimos históricos. Según los datos oficiales de 2023, la tasa fue de aproximadamente 2.4 homicidios por cada 100.000 habitantes, en comparación con la tasa de 105 homicidios por cada 100.000 personas en 2015. Actualmente es uno de los niveles más bajos en el hemisferio occidental, comparable al de Canadá.
El apoyo público a las medidas estrictas sigue siendo alto. En Chile, alrededor de 80 encuestados dijeron que están dispuestos a apoyar el estado de emergencia con restricciones temporales de libertades para combatir la delincuencia. En Brasil, incluso después de una gran operación policial en Río de Janeiro que terminó con más de 100 muertes, la mayoría de los habitantes de la ciudad la calificaron como exitosa. Y el apoyo fue igual de fuerte tanto en las favelas como en las zonas acomodadas. Mientras tanto, los políticos que no controlan la seguridad corren cada vez más riesgo de perder sus índices de popularidad. En Brasil, las encuestas muestran que la debilidad del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la lucha contra el crimen es un obstáculo importante para su reelección. En 2026, en México, el asesinato de un alcalde que luchaba abiertamente contra el crimen en noviembre de 2025 provocó una ola de protestas en las calles y duras críticas a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien, aunque es más dura con los cárteles que su predecesora, recibe calificaciones más bajas de los votantes en materia de seguridad que en cualquier otro tema. En Perú, en octubre de 2025, unos hombres en motocicletas abrieron fuego en un concierto de la banda Agua Marina, hiriendo a 4 niños. Este ataque fue la gota que colmó el vaso para la presidenta Dina Boluarte, quien ya tenía un bajo apoyo de la población debido a los escándalos de corrupción en su gobierno. Unos días después del ataque, el Congreso de Perú votó por unanimidad para destituirla del cargo, citando una incapacidad moral permanente. Antes de asumir la presidencia del país, ella representaba al partido marxista Perú Libre. Su índice de aprobación al momento de la renuncia era de aproximadamente 2%. A pesar de las conversaciones sobre un giro hacia la derecha, las fuerzas políticas de izquierda en América Latina siguen siendo competitivas en las elecciones en la mayor parte de la región. Su principal argumento es la lucha contra la desigualdad económica, que probablemente siempre resonará entre los votantes de una región que constantemente es considerada una de las más desiguales del mundo en cuanto a la brecha entre ricos y pobres. Según el Banco Mundial, América Latina ha sido durante décadas una de las regiones con el índice de Gini más alto, lo que indica una gran desigualdad en los ingresos. Cuanto más alto es el índice, mayor es la desigualdad. Hasta 2024 en Brasil es de aproximadamente 0.52 en Colombia, 0.54, lo cual es mucho más alto que en la mayoría de los países de la Unión Europea. Para comparar, en Alemania es de 0.32 en Polonia, 0.28 y en Chequia, 0.26. Por cierto, en Ucrania también hay un bajo nivel de desigualdad de ingresos, 0.22. La Comisión Regional de la Organización de las Naciones Unidas, CEPAL, señala que el nivel de pobreza en la región de América Latina y el Caribe es del 27.3% de la población. En 2023, 172 millones de personas vivían en la pobreza y 66 millones de ellas no pueden comprar la canasta básica de alimentos. En estas condiciones, el mensaje sobre la justicia social no pierde fuerza electoral. Entre la izquierda, también hay líderes populares elegidos democráticamente. El presidente de Brasil, Lula da Silva, ganó en 2022 con una diferencia mínima en la segunda vuelta, obteniendo el 50.9% de los votos contra el 49.1% de Jair Bolsonaro. Aunque hoy, según la empresa de encuestas Datafolha, el nivel de apoyo a su gobierno ha caído al 24%. Estos son los peores resultados para el líder de izquierda en los 3 mandatos que ha ocupado el cargo. Aún así, anunció su intención de postularse para un 4º mandato presidencial, aunque no consecutivo, en el 26. Sí, en México, Claudia Sheinbaum obtuvo reconocimiento internacional por su postura reservada, pero firme en las negociaciones con Estados Unidos sobre comercio y migración, y ganó las elecciones del 24, obteniendo más del 61% de los votos, el porcentaje más alto en la historia de la democracia mexicana. Su partido, Morena, mantuvo el control del Congreso, lo que demuestra un respaldo estructural al proyecto de izquierda y no solo a la popularidad personal. En Chile, el presidente Gabriel Boric tiene índices de apoyo entre el 25 y el 35%. Es una cifra baja, pero no es catastrófica en comparación con la crisis global de confianza en los gobiernos. De manera similar, en Colombia, la aprobación de Gustavo Petro ronda entre el 35 y el 40%.
En muchos países actualmente son los gobiernos de izquierda los que están en el poder, y a los gobiernos actuales en América Latina les ha resultado difícil ser reelegidos en los últimos años, lo cual es parte de una tendencia global más amplia entre las democracias. Los cambios actuales pueden tener menos que ver con el clásico eje izquierda-derecha y más con el auge de populistas y populistas antisistema de diferentes tendencias ideológicas. El estudio del Latino Barómetro muestra que la confianza en los partidos políticos en la región sigue siendo inferior al 20%, y el nivel de satisfacción con la democracia ronda el 30%. Esto es un caldo de cultivo para figuras ajenas a la política tradicional y candidatos antisistema. Los escépticos señalan que no está claro que la ola de derecha se convierta en un verdadero tsunami político. En Brasil y Colombia, el espectro de la derecha está fragmentado. El exceso de candidatos puede dispersar los votos de los electores, lo que abre el camino a una segunda vuelta, donde un candidato conservador demasiado radical corre el riesgo de perder ante un oponente más moderado del campo de la izquierda o del centro. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, inició un referéndum en 2024 sobre un paquete de reformas de seguridad, incluyendo la posibilidad de instalar bases militares extranjeras en el país. Parte de sus propuestas recibió apoyo, pero una serie de cambios delicados generó resistencia. Esto demostró que, incluso en una crisis de seguridad, la sociedad tiene límites en su disposición a aceptar la concentración de poder. Irónicamente, uno de los mayores riesgos para el giro conservador podría ser el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha vuelto a poner activamente a la región en el centro de la política estadounidense. Sin embargo, la encuesta del Latino Barómetro indica que su calificación promedio en la región fue de solo 4.2 de 10. La política exterior de Trump provoca consecuencias inesperadas. Las medidas comerciales estrictas hacia Brasil y las declaraciones públicas en apoyo a Bolsonaro provocaron un aumento de los sentimientos nacionalistas. Después de esto, el apoyo a Lula en las encuestas internas aumentó temporalmente, mientras que la posición de Bolsonaro se debilitó. De manera similar, la declaración de Trump sobre su intención de recuperar el Canal de Panamá afectó negativamente la popularidad del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, incluso a pesar de su orientación pro-estadounidense. El terreno político en el hemisferio occidental hoy se asemeja a una placa tectónica que se desliza silenciosamente bajo los pies. Washington ya no es solo un observador, sino un jugador activo en el hemisferio occidental. La decisión de la administración de Donald Trump de apoyar la estabilización financiera de Argentina fue vista por muchos analistas como un factor que fortaleció la posición del campo de Javier Milei antes de las elecciones, aumentando la percepción de confianza externa en su rumbo. Igualmente reveladora fue la reacción ante la dura represión antinarcóticos. En una entrevista en enero de 2026, él declaró que los golpes contra los cárteles de la droga pueden ocurrir en cualquier lugar de América Latina. A pesar de las controversias sobre la legalidad de ciertas acciones, la administración al mismo tiempo reconocía que no había bases legales para atacar objetivos terrestres en Venezuela. Pero eso no impidió que Estados Unidos realizara ataques aéreos en todo el país, capturara al presidente Nicolás Maduro junto con su esposa y los llevara a juicio en Nueva York bajo cargos de narcoterrorismo. El mensaje evidente era que, una vez más, la ira generalizada contra los cárteles de la droga y el amplio rechazo público hacia Maduro superaron otras preocupaciones sociales. En México, Claudia Sheinbaum se vio obligada a destacar públicamente los resultados en la lucha contra los cárteles, respondiendo a las señales de Washington. Esto indica que incluso los países que buscan distanciarse de la intervención estadounidense están, de hecho, bajo la influencia de esta agenda de seguridad estricta. Si este giro hacia la derecha realmente toma fuerza, como muestran las tendencias actuales, sus consecuencias podrían ser de gran alcance. Ya existe un precedente histórico. A principios del siglo XXI, una ola coordinada de gobiernos de izquierda redefinió el rumbo económico de la región, creando nuevos formatos de coordinación regional. En ese entonces, un grupo de líderes ampliamente alineados, incluyendo a Chávez, Néstor Kirchner y Lula, logró bloquear un acuerdo comercial para los dos continentes americanos, que era promovido por los presidentes estadounidenses Bill Clinton y George Bush. Los presidentes de izquierda de América Latina implementaron políticas sociales más fuertes para asegurar una distribución justa del auge de materias primas de esa década, logrando sacar a decenas de millones de latinoamericanos de la pobreza y proporcionando más recursos para la educación y la salud.
La afinidad política entre los gobiernos de ese entonces impulsó una integración regional más activa. En 2008 se creó la Unión de Naciones Suramericanas. La Unión está destinada a desarrollar el comercio dentro de la región, fortalecer la cooperación social y crear una plataforma propia para la toma de decisiones sin la participación de Estados Unidos. Sin embargo, a finales de la década de 2010, cuando los gobiernos de izquierda perdieron el poder, los nuevos líderes de los países consideraron que esta unión era demasiado ideologizada. Como resultado, la organización prácticamente dejó de tener actividad y perdió peso político. Hoy en día, muchos observadores apuestan a que un viraje transformador similar, pero esta vez hacia la derecha, llevará a una ola de políticas más favorables para los negocios en toda América Latina. Después de la llamada década perdida, la región necesita un impulso. La economía de la región crecerá. Creció en promedio solo alrededor del 1% al año desde 2014 hasta 2023, que es el ritmo de crecimiento más lento entre cualquier gran bloque de mercados emergentes. Paralelamente, la inversión de capital de riesgo en América Latina en 2023 cayó un 84% en comparación con el pico de 2021, lo que fue una de las caídas más profundas en el mundo. En este contexto, cada vez más políticos prometen un shock de desregulación. Siguiendo el ejemplo de Milei, Rafael López Aliaga, alcalde de Lima y principal candidato en las elecciones de Perú, ha llamado públicamente a Milei el salvador de la economía. En Colombia, la periodista de derecha, Vicky Dávila, quien se postulará en las elecciones presidenciales de 2026, ha sumado a su campaña electoral a Axel Kaiser, ex asesor de Milei. En Chile, el conservador José Antonio Kast, tras su victoria, anunció un plan para reducir el gasto en $21.000 millones y la desregulación de la economía mediante incentivos fiscales. Este es el cambio político más profundo desde la transición de Chile tras el régimen de Pinochet en 1990. Según él, este plan ayudará a Chile a alcanzar un crecimiento económico del PIB del 4% anual, el doble del ritmo de los últimos años. La historia moderna de América Latina está generosamente salpicada de reformas de austeridad y avances en inversiones que se han estrellado contra olas de descontento social o simplemente por la falta de apoyo político. Basta con recordar las crisis de deuda en Argentina a principios de los 2000 o las protestas masivas en Chile en 2019 que pusieron en duda el modelo de desarrollo de mercado del país. Al principio las protestas eran contra el aumento de las tarifas del transporte público, pero luego se convirtieron en el mayor movimiento de protesta que el país había visto desde la dictadura de Augusto Pinochet. Los inversionistas a menudo sobreestiman la capacidad incluso de los líderes más carismáticos para superar rápidamente los problemas estructurales crónicos de la región: bajo nivel de productividad, brechas educativas y una gran cantidad de empleo informal. Según el Banco Mundial, la productividad laboral en la mayoría de los países de América Latina crece más lentamente que en los países de Asia Oriental, y el nivel promedio de preparación escolar sigue siendo inferior al de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Así, 75 de cada 100 niños de 15 años no alcanzan el nivel mínimo de dominio en matemáticas, en comparación con 31 en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Y aún así, los mercados financieros recibieron con entusiasmo la posibilidad de un giro hacia la derecha. Uno de los índices clave de acciones regionales, el MSCI Latin America, tuvo el mejor desempeño en 2025, con un rendimiento promedio del 38.9%, lo que los inversionistas interpretan como una apuesta por un rápido crecimiento económico y mayores ganancias corporativas bajo gobiernos más orientados al mercado. Paralelamente, se intensifica la conversación sobre el potencial de recursos de la región. Con más líderes orientados al mercado al mando, la región puede aprovechar mejor su potencial como proveedor de minerales críticos. América Latina posee entre el 50 y el 60% de las reservas mundiales de litio, concentradas en el llamado Triángulo del Litio: Argentina, Bolivia y Chile. Estos países, junto con Perú, cuentan con alrededor del 67% de las reservas conocidas, con una producción significativa y de bajo costo de salmuera, que suministra un componente crítico para las baterías. Компонент для акумуляторів електромобілів. Además, la región cuenta con importantes yacimientos de petróleo y gas.
desde Brasil, que produce alrededor de 3.5 millones de barriles diarios, hasta Argentina, donde el yacimiento Vaca Muerta ocupa el segundo lugar en el mundo en reservas de gas de esquisto, con aproximadamente 8.7 billones de metros cúbicos, y el cuarto lugar en reservas de petróleo de esquisto, con cerca de 16.2 mil millones de barriles. En este contexto, las señales de inversión provenientes de Silicon Valley parecen simbólicas. OpenAI anunció su intención de invertir en centros de datos argentinos y en proyectos relacionados con inteligencia artificial hasta por $25 mil millones, lo que los medios interpretaron como una muestra de confianza en el rumbo económico de Milei. Un posible giro hacia la derecha también podría cambiar el equilibrio geopolítico. Durante las últimas 2 décadas, China se ha convertido en el principal socio comercial de varios países de la región, en particular de Brasil, Chile y Perú. Al mismo tiempo, Estados Unidos sigue siendo el mayor inversionista en la región. Las empresas estadounidenses anunciaron proyectos de inversión por $223.4 mil millones, lo que representa 10 más que el año anterior. China sigue siendo el segundo en cuanto al volumen de inversión extranjera directa declarada, con $93.3 mil millones. Sin embargo, la actividad de las empresas chinas se ha reducido notablemente. El valor de sus nuevos proyectos en 2024 disminuyó un 56.6% en comparación con el pico de 2023. La administración de Trump intensificó la presión sobre los aliados, exigiendo limitar las inversiones chinas en sectores sensibles, especialmente en telecomunicaciones e infraestructura portuaria. El ministro de Finanzas de Estados Unidos, Scott Bessent, calificó el reciente paquete de apoyo financiero a Argentina como parte de la nueva doctrina económica Monroe, aludiendo al principio del siglo XIX sobre la no intervención de fuerzas externas en el hemisferio occidental. Declaró que, cito, "no quieren otro Estado fallido o controlado por China en América Latina". Fin de la cita. Washington presta especial atención a la Estación Espacial China en la Patagonia Argentina, que fue arrendada por la República Popular China en la década de 2010. Estados Unidos ha expresado en varias ocasiones su preocupación por su posible uso militar. Algunos observadores sugieren que la ayuda financiera de Washington podría haber estado acompañada de condiciones informales, como la exigencia a Buenos Aires de posiblemente reducir o cancelar el arrendamiento de la estación espacial bajo control de Pekín. En un sentido más amplio, parece que Trump está decidido a demostrar su intención de establecer un sistema claro de incentivos, apoyo financiero y preferencias para los aliados en América Latina, y aranceles y presión de sanciones para los opositores. La cuestión es si la nueva generación de líderes regionales aceptará esta lógica de palo y zanahoria, o si continuará manteniendo una posición de no alineación. Desde la década de 1990, la generación de líderes de izquierda se conocía personalmente en eventos como el Foro de São Paulo, la conferencia de grupos de izquierda fundada por el Partido de los Trabajadores de Brasil, lo que contribuyó a su coordinación regional en los años siguientes. Hoy en día, muchos representantes de las nuevas fuerzas de derecha de América Latina también establecen vínculos estrechos, en particular en eventos como la Conferencia de Acción Política Conservadora, que surgió en Estados Unidos en la década de 1970 y en los últimos años se ha expandido activamente en América Latina. Entre los invitados a los eventos regionales estuvieron Javier Milei, Nayib Bukele, representantes de la familia Bolsonaro, así como el político chileno José Antonio Kast. A pesar de que la Conferencia de Acción Política Conservadora tiene diferentes formatos en distintos países, la tendencia es clara: se está formando un ecosistema ideológico común, donde los líderes de derecha intercambian mensajes sobre seguridad, mercado y valores tradicionales. Algunos analistas esperan que estos lazos sociales puedan convertirse en coordinación en temas de comercio, infraestructura y lucha contra el crimen organizado. Al final, este giro podría llevar a cambios radicales en una serie de otros temas. Uno de los cambios sociales más notables de la región es el rápido crecimiento de las iglesias protestantes, especialmente las evangélicas. Brasil es un ejemplo ilustrativo. Si en 2010 los católicos representaban alrededor del 65% de la población y los protestantes el 21.6% para 2022, la proporción de católicos se redujo aproximadamente al 56.7%, mientras que la de protestantes aumentó a cerca del 30%. Los votantes evangélicos se han convertido en un bloque electoral importante.
Por eso, temas sociales como el aborto, la desigualdad de género y el papel del Estado en cuestiones morales pueden adquirir importancia en la nueva política nacional de la región. En julio de 2025, Javier Milei ayudó a inaugurar una de las iglesias evangélicas más grandes de Argentina, con capacidad para unas 10.000 personas. En su discurso ante los fieles citó la Biblia, a Max Weber y al economista Thomas Sowell, destacando la relación entre los valores judeocristianos y la libertad económica que influyeron en las políticas de su gobierno. Esto no es solo un gesto religioso, sino una señal política. Las fuerzas de derecha trabajan activamente con las comunidades religiosas, utilizándolas también como base de movilización. El giro a la derecha también puede influir en la política climática. Es probable que una América Latina más conservadora se preocupe menos por la deforestación en la Amazonía, la cual ha experimentado fuertes fluctuaciones en los últimos años dependiendo del gobierno. La cuestión de la migración también se está volviendo más aguda. El político chileno José Antonio Kast propuso anteriormente la construcción de una barrera en la frontera norte del país y la deportación de migrantes ilegales, especialmente de Haití, Venezuela y otros países. Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística de Chile, en el país viven más de 300.000 migrantes ilegales. Hace 10 años tales declaraciones parecían marginales para la región, pero ahora se escuchan cada vez más en el debate público. América Latina vive en un estado de incertidumbre política. La principal tendencia es la inestabilidad de las simpatías electorales, la fragmentación de los sistemas de partidos y una alta demanda de cambios. Y en este sentido, la región no deriva en una sola dirección. Aquí sobrevive quien sabe hablar de manera convincente sobre el control de las zonas problemáticas. Los gobiernos que son capaces de mostrar mano dura en la lucha contra la delincuencia o el caos económico obtienen un voto de confianza. Aquellos que parecen impotentes corren el riesgo de perder el poder de manera ilegal, sin importar los éxitos previos. El giro hacia la derecha puede convertirse en un experimento a escala continental, o puede volver a estrellarse contra los viejos escollos de la desigualdad, la debilidad institucional y la polarización política. La disciplina fiscal, la represión policial y la lucha contra los narcoterroristas irrumpen en el discurso político con más fuerza que las cuestiones de justicia social, que han sido desplazadas por las demandas de orden y seguridad. Si la generación actual de líderes de derecha logra obtener y mantener el poder, ellos creen que podrán crear una América Latina que se deshaga de su reputación mundial de criminalidad y estancamiento del crecimiento económico. Colaborará más estrechamente con gobiernos afines en los Estados Unidos y Europa, y al final será segura y próspera para que sus ciudadanos quieran quedarse y no buscar una vida mejor en otro lugar. Esto no es una revolución en el sentido de Fidel Castro, pero podría ser exactamente eso, una reconstrucción sistémica de la identidad regional con profundas consecuencias que influirán significativamente en el futuro panorama político. Leemos atentamente sus comentarios. Escriba debajo del video si los países de América Latina deberían deshacerse de los gobiernos de izquierda y elegir políticos conservadores de derecha. Este video fue creado gracias al apoyo de Atlas Network. La opinión de los autores del video no necesariamente coincide con la de Atlas Network.